amado, en esta hora, de lo que tú nos has dado, de eso vamos a dar. Declaramos y desatamos en tu nombre santo y perfecto sanidad, liberación, restauración. Se quebrantan los altares, los endemoniados son libres por el poder del Ruach HaKodesh, pero sobre todo tu amor y tu gracia vienen sobre las almas de esta nación, y tu luz hermosa inunda cada alma de esta nación. Bendita es cada alma de esta nación, y como está escrito, las tinieblas en esta noche no han prevalecido contra la luz y el amor que es Yeshua HaMashiach, el Señor de esta nación. Amén. Amén. Nuestro guía espiritual, Señor, sobre nuestro apóstol Padre Hugo Álvarez. Bendito Padre Celestial, que tú pongas las palabras correctas y que quede esa palabra grabada en nuestros corazones. Señor, bendice su ministerio, bendice su matrimonio, bendice su familia y a sus seres amados, Padre Santo. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, y tú amas con gran amor a los siervos que te sirven con amor, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach Adonai, en el amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Apláudale al Rey. Amén. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Hechos capítulo 17, ahí en el verso número 23, dice la palabra: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Este texto es parte del verso 16 en adelante, hablando del contexto. Y es Pablo quien está en la ciudad de Atenas. Dice así el verso 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, como misionero, como apóstol, llega a la ciudad de Atenas, y mientras está esperando a los otros discípulos, él ve una ciudad que estaba siendo dominada por la idolatría. Había ya un conocimiento de la existencia de nuestro Señor Yeshua, de Dios como Padre, pero había mucha idolatría, lo cual lo llevaba a una vida de religiosidad. Desde el día de Shavuot o Pentecostés, que es cuando el Señor resucita, y pasan 50 días y llega la presencia, el derramamiento del Espíritu Santo, antes anunciado, porque el mismo Señor les dijo: Juan el Bautista, esperen, y después de 50 días vendrá el derramamiento del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Esto es, el Señor va al Padre, regresa al Padre. Y Él había dicho: no os dejaré huérfanos, enviaré al Paracleto. Del griego significa el que está al lado, el que te acompaña, algo así como el abogado, el que ve por ti. Y es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él había cumplido el ministerio en carne y sangre, muere y resucita el Señor Yahshua o Yeshua. Ahora iba a seguir ese ministerio
por decirlo en una segunda parte, como una expresión, pero ahora por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y moviendo el Espíritu Santo a los apóstoles, es como empieza a correr el mensaje de quién era el Señor. Bien, la palabra dice que el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña y nos guía todo lo que el Señor Yeshua enseñó y lo que Él vino a hacer en esta tierra. Pero cuando llega al deje leérselo, Areópago, que es uno como templo de los dioses, ve una inscripción y dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo anuncio. Ellos tenían el registro de unas palabras que decía: al Dios no conocido, al Dios no conocido. Tanto pareciera hoy en día que este registro de estas palabras se refiere al Espíritu Santo, el Dios no conocido, porque pocos tienen todavía una conciencia, pocos tienen una conciencia abierta a la presencia del Espíritu Santo. Como que no ha caído por ahí el entendimiento completo, total, de que la presencia de nuestro Señor Yeshua ahora es por medio de su Espíritu. Espíritu, cuando hablamos de los atributos del Eterno, lo hemos dicho muchas veces, hay tres básicos, bueno, no básicos, pero más identificables. Elohim es Or, luz, Dios es luz, Dios es Ahavá, Dios es amor, y Dios es Ruach, espíritu. Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu. Tenemos nosotros que aprender a movernos conforme nos mueva el Espíritu del Señor Yeshua, el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad o el Espíritu de Elohim. Tiene una connotación de la gloria de Dios. En ese tiempo decir Espíritu Santo o Espíritu de la santidad se refería también a la presencia de la gloria de Dios. Y aunque parezca un poco difícil entenderlo o aceptarlo, habla en un aspecto femenino de la presencia del Señor. La Shekinah y el Ruach HaKodesh van de la mano, la gloria y el Espíritu de Dios van de la mano. Ahora, costaba mucho trabajo entenderlo, porque el Espíritu Santo no se puede entender. El mover del Espíritu Santo, la identificación con el Espíritu Santo no se puede entender o comprender. Va más allá de una comprensión humana, porque es en base al mover de Él en nuestra vida, en nuestra alma, en el espíritu de nuestra mente, en nuestro espíritu humano, en el espíritu de todo lo que nosotros somos. La manera de poder más bien sentirlo, experimentarlo, es dejar que Él nos mueva, porque nosotros somos carne, y el poder relacionarnos espiritualmente con Él significa el crucificar esta carne, el irla dejando en esos aspectos que estorban exactamente a que Él nos mueva y Él quiera hacer de nosotros lo que Él quiera, lo que Él desee, lo que a Él le plazca. Tenemos que tener una rendición absoluta y total y completa en nuestra vida ante Él, para que Él tome el mando, Él tome el control, Él tome la soberanía de nuestras vidas y nos empiece a mover. Eso es lo que sucedió en el día de Shavuot, Pentecostés, cuando antes se anunció: vendrá el que os bautizará, les va a sumergir en el Espíritu Santo
Santo y fuego, y en ese día cayeron lenguas de fuego, y se refería a eso, a un hablar unas lenguas de fuego en un lenguaje que daba el Espíritu Santo. Oh Reshalá, oh Rebalajashato, Romo, Rebalabacero. Y estas lenguas tipo idioma del Espíritu Santo eran con un fuego, hablando de purificación, hablando de un fuego de poder y hablando de un lenguaje en una relación íntima, particular, en amor y en luz y en el Espíritu con el Ruach HaKodesh. Amén. Espero explicarme y espero que me entienda. A partir de ahí entonces empieza el mover del Espíritu Santo para con la gente. Y dicen, están ebrios, están borrachos. Por el mover que tenían, muy escandalosos algunos, los idiomas que hablaban, lenguas. Y de ahí viene un despertar tremendo, porque vienen sanidades, se convierten 3,000, luego 5,000 se convierten al Señor, y nace un espíritu de amor, y todos compartían el alimento, las casas, se ayudaban. Porque eran movidos por el espíritu de amor, eran movidos por el espíritu de la amistad, eran movidos por el espíritu de luz, eran movidos por el espíritu de poder, y sanaban los enfermos, los endemoniados eran libres. La gente tenía un cambio de vida espiritual, un cambio de vida espiritual, un cambio de vida espiritual, no solamente mental, no solo emocional, no solo sentimental, sino espiritual. Cuando la persona tiene el cambio de vida espiritual, viene a cambiar en lo sentimental, en lo emocional, en lo mental, en lo carnal, y viene un cambio verdadero. Amén. Pero a veces que solamente buscamos cambiar tal vez lo emocional. Y hay gente que le da miedo hablar lenguas. Una evidencia del bautismo del Espíritu Santo, bautismo significa sumergido. Cuando la persona es bautizada en agua, es sumergido en agua, baja y da testimonio de que murió a su vida anterior, y cuando sale del agua da testimonio de que tiene una nueva vida. Curiosamente, agua también significa espíritu. Es el espíritu el que regenera, quita lo degenerado con la regeneración de su santidad. Porque la persona aceptó la sangre derramada del Cordero de Dios para el cambio de vida, y el Espíritu Santo lo regenera, lo santifica y lo prepara para no la nueva vida, sino el proceso de esa relación con el Espíritu Santo. Ahora vas a vivir conmigo, dice el Espíritu Santo. Ahora vas a caminar conmigo, vas a platicar conmigo, vas a dormir conmigo, vas a comer conmigo, vas a hablar conmigo. Ahora yo te voy a mover, y ahí se viene dando el total y completo cambio de vida a una relación espiritual, porque Él es espíritu. La relación anterior era en carne, porque Él vino en carne. Ahora fue en espíritu, es en espíritu y seguirá siendo en espíritu, y hay que activar nuestro espíritu. Amén. Dice la palabra, si no mal recuerdo, en Juan, que Él ve a los discípulos y les sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo, antes de Hechos, como un anticipo de que les estoy diciendo que van a vivir en el Espíritu Santo, en mi espíritu, cuando yo me vaya. El Dios no conocido de ese tiempo y el Dios no conocido de nuestro tiempo. Cuando vamos a Juan capítulo 3, vemos un ejemplo claro de cómo
Hay personas con que conozcan mucha Biblia, con que tengan muchos años, todavía no saben vivir en la presencia del Espíritu Santo. Juan 3 habla de un hombre llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal entre los judíos es algo así como un rabino, como un maestro, un conocedor de los escritos de aquellos tiempos. Era un hombre religioso. Abajo el Señor le empieza a hablar del Espíritu Santo, le empieza a hablar de esa relación para con Él, y él no entendía. El verso número 9 habla de la personalidad, por decir, aunque no es una persona física, sino una persona espiritual. Habla de características, el carácter del Espíritu Santo. Habla de cómo es el Espíritu Santo. Digamos, es fácil entender que es su espíritu, pero dice que es como el viento, el verso 8, 3:8 de Juan. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, sopla de donde quiere, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos a dónde va. Habla de la soberanía del Espíritu Santo, de una existencia que Él es único, que Él se mueve por sí mismo y que Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y puede estar con todas las razas al mismo tiempo. Y habla de esa existencia y de esa presencia única, pero lo compara y le enseña como el viento, que el viento sopla de donde quiere, del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba, de abajo, por donde quiera el viento, para tratar de enseñar a Nicodemo que así el que es nacido del Espíritu, el que se deja mover por el Espíritu Santo, dice, es como el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo primero entonces es que el Espíritu sopla. El Espíritu Santo se mueve para quitarnos lo religioso. Nicodemo era un hombre religioso, tradicional. Por eso le costaba trabajo entender lo del Espíritu Santo. Por eso a mucha gente le cuesta trabajo entender lo del Espíritu Santo. Porque tiene mucha tradición, mucha religiosidad, mucha costumbre. La existencia del Espíritu del Señor en ese tiempo movía a una vida de milagros. Si usted ve el libro de los Hechos, a partir del mover del Espíritu Santo hasta Apocalipsis, es algo poderoso, algo maravilloso, y todo por el mover del Espíritu Santo. Pero las personas tienen muchas situaciones difíciles. Estamos con una mentalidad muy trabajada, muy comercializada, de mucho mundo, de mucha carne, de muchas situaciones que se oyen, que se ven, y no damos un lugar a esa presencia espiritual. Es necesario tener una renovación espiritual en nuestra mente. Nuestra mente está ya muy codificada, muy moldeada, adaptada, acostumbrada a todo lo que se mueve en un mundo, y poco tenemos de esa codificación del Espíritu Santo. Y oramos un poco y leemos algo de la Escritura y venimos ante su presencia, pero tiene que ser una vivencia total y absoluta, y dejar que Él nos quite de nuestra vida tantos recuerdos, tantas costumbres, tantas cosas que nos enseñaron y todo lo que seguimos recibiendo, que no permite que nosotros vivamos de una manera espiritual. Si usted va al Tíbet, va a encontrar ahí a los tibetanos sentados en flor de loto, rapados, túnicas, y con unas meditaciones del Om. Eso ellos
lo trabajan por medio del Espíritu, de acuerdo a la relación que ellos conocen y saben, y que desde niños les enseñan, y llevan una vida espiritual que les lleva un alimento especial, una vida en la carne especial, y están en ese sentir místico. Místico es algo así como lo espiritual, lo sobrenatural, místico, de una vivencia no tanta carne. Los que están muy metidos en otro tipo de prácticas del espíritu, a su manera también se mueven. Ahora no vamos a ponernos como monjes, como los del Tíbet, porque tenemos una vida normal en este mundo. Pero en el tiempo que es necesario, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros, mientras no nos metamos con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está demandando la Escritura? Está demandando la Escritura para estos tiempos. Vamos a estar en una vida de religiosidad, de denominación, y sabemos la Biblia como Nicodemo conocía la palabra, y sabemos de oración como él sabía de oración y rezos, y sabremos muchas cosas de Dios, pero estamos con el Dios no conocido, porque no existe, repito, esa relación e intimidad. Por eso cuando Pablo dice que leyó ahí al Dios no conocido, que estos hombres no identificaban quién era y cómo era, pero lo adoraban a su manera, dice: este es el que yo predico, y les empieza a hablar del Señor Yeshua, que dejó su Espíritu Santo. Amén. Amén. Para poder vencer los espíritus malos se necesita el Espíritu Santo. Para que sanen se necesita el Espíritu Santo. Para tener sabiduría, para tener revelación, para tomar las decisiones adecuadas, para poder tener la fortaleza, la fuerza, la vivencia, para poder tener el ánimo, para poder levantarnos, para poder seguir adelante, para poder saber aceptar y fortalecerse en medio de las pruebas y todo. Se necesita la presencia de Dios, del Señor Yeshua, y es por medio de su Espíritu Santo. Para entender la palabra se necesita el Espíritu Santo, porque la Escritura dice que es revelación e inspiración del Espíritu Santo. Para adorar, para alabar se necesita el Espíritu Santo. La adoración es en la presencia del Espíritu Santo. La alabanza dice que el Señor habita en medio de la alabanza por medio del Espíritu Santo. Para amar se necesita el Espíritu Santo. Para tener fe se necesita el Espíritu Santo. Para todo se necesita la presencia del Espíritu Santo, y aquí está, y está en su vida, y está en la mía, y lo activamos cuando practicamos cualquier área o práctica espiritual, pero no nos estamos dando cuenta y no lo activamos como debe de ser y no intimidamos. El Espíritu Santo está junto a usted cuando come en la silla de al lado. El Espíritu Santo duerme con usted a su lado en la cama. El Espíritu Santo se sienta con usted cuando esté en el sillón, menos cuando ve la televisión y menos los programas que ve. Pero el Espíritu Santo está siempre presente y no nos damos cuenta y no lo percibimos porque no lo sentimos, porque no estamos acostumbrados a platicar, a convivir con Él, a darle el espacio y el lugar. Y sentimos bonito cuando cantamos, pero tal vez no estamos entendiendo que no le estamos conociendo. Para conocer a alguien hay que vivir con ese alguien. Hay que vivir con esa persona para conocerla y saber sus errores, gustos, problemas, reacciones. Si no, no se puede decir conozco, si no se vive con la persona. Así es con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu se mueve y viene y sopla como el viento para quitarnos toda la religiosidad. La religiosidad provoca miedo, temor.
Dios no es un Dios que siempre va a estar castigando y siempre va a estar sobre la persona. Y si no haces esto te va mal, y si no haces lo otro te mueres, y si no te vas al infierno, y si no los demonios te acaban, y si no esto y el otro y el mundo te absorbe. No es tanto así. La cultura espiritual del temor y del miedo, no, es una enseñanza de tener cuidado y estar prevenidos, pero nuestra fe debe ser en un espíritu de victoria y de triunfo, no de miedo sino de victoria, no de temor sino de poder, no de debilidad sino de fuerza. La palabra dice: diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Amén. Tal vez se ha predicado muchas veces más lo negativo y el temor que lo que es. Cuando la palabra sigue hablando, quita lo religioso. También mueve a la fe. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Le dice a Nicodemo al Señor Yeshua, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo estaba Dios el Padre, el Creador? Boroleán, Creador del universo, significa, con el Señor Yeshua. Dice: tú vienes de Dios, Dios está contigo, haces señales, haces milagros. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Lo estamos viendo a fe. Cuando nosotros dejamos la vida religiosa tradicional de denominación y entramos a la presencia del Espíritu Santo, empezamos a ser movidos en fe. La religiosidad es un estorbo terrible. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a mover a una fe sin límites, a una fe que no la podemos medir, cuadrar, encajonar, meter en un cuadrado, en un círculo redondo. La fe va más allá de lo que nosotros podemos entender, es más allá de lo natural. La fe básicamente es para estar en relación con el Eterno. No es solo para pedir, para llorarle, para exigirle. La fe en el Espíritu Santo es para estar en relación con Él mismo y con el Padre. Amén. Repita conmigo: y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Es el cambio, es la fe humana la que nos mueve, pero es la fe del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. La palabra dice el Señor Yeshua: hombres de poca fe. Y aquí dice que no hizo milagros porque no había fe. Y por acá dice que había poca fe, que no había fe. Hombres de poca fe, hombres, ¿por qué dudáis? Y alguien dijo: auméntame la fe. Quiero más fe. El Señor le hubiera dicho: pues entonces quieres más de mi espíritu, porque es la manera en que nuestra fe va a crecer, va a ser sólida, va a ser fuerte, va a ser inquebrantable. Nos va a doler la prueba, la enfermedad, el ataque, sí, pero la fe sobrepasa exactamente todo lo que viene en contra. Amén. Porque la fe en la presencia, no en la palabrería sino en la presencia y con la palabra, y se relaciona uno perseverantemente, constantemente. Está uno, en otras palabras, conectado por medio de la fe en la presencia del Espíritu Santo, aquí, alrededor, arriba y el lugar donde vayamos, porque así sopla el viento cuando es necesario, para que no estemos en un decaimiento espiritual
en una timidez, en una debilidad, en una cobardía, en una derrota. La fe levanta, la fe nos hace más fuerte de lo que nos imaginamos. La fe mueve montañas, la fe hace que un árbol sicómoro, árbol grueso, grandote, dice la Biblia, pueda ser plantado en el mar. La fe mueve a los imposibles e increíbles del Eterno, porque el Espíritu Santo como un viento mueve todo, cambia todo, transforma todo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y estaba en la creación, y el Espíritu de Dios abrió el mar, y el Espíritu de Dios resucitó los muertos en Ezequiel, y el Espíritu de Dios está aquí para movernos a fe de una resurrección, de un mar que se abre y de una nueva creación espiritual de nuestras vidas. Amén, amén, amén. Aleluya. Nos quita el estorbo, la religiosidad. Nos mueve a la fe. Nicodemo, vienes de Dios. Las cosas que haces. ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? No es de paja, no es de fierro, no es de papel, no es de oro, no es de plata, no es de cobre. No, es espíritu. Y él lo percibía. Un tercer punto precioso es que nos mueve a dejar la carne. Dice, si no naces de nuevo, el verso 3 y el 4, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Ya estoy viejo, debo entrar otra vez al vientre de mi madre. Él hablaba a nivel carne, Nicodemo, y el Señor hablaba de un nacimiento nuevo en espíritu. Y el que nace de nuevo, ¿para qué nace? Para crecer y vivir en ese hombre, bebé nuevo, que va creciendo, un niño, un joven, pero en el espíritu, en un nuevo nacimiento. Luego dice el 5, tienes que nacer del agua. Agua significa la palabra, y del espíritu. Y viene en la confirmación, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros recibimos al Señor Yeshua, nacemos del Espíritu, de ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo el que entra en nuestra vida y transforma nuestro espíritu humano, nuestra alma, y debe transformar todo lo espiritual que somos. Y lo que es nacido de la carne, carne es. El que nace de nuevo en el espíritu y vive más la carne, carne es. Carne se queda, vive en la carne. Y en la carne viene contaminación, y en la carne viene división, separación para con el Señor, en la manera en que vive en esa carne la persona. Y dice, es necesario nacer del espíritu. Y es necesario nacer para vivir en el Espíritu, conformados, moldeados al Espíritu Santo, caminar, andar en el Espíritu Santo, hablar conforme al Espíritu Santo, pensar conforme al Espíritu Santo, ir a donde el Espíritu nos mueva. Entonces el Espíritu Santo como el viento sopla para quitarnos la religiosidad, para movernos en fe y para que dobleguemos la carne y dependamos más de una vivencia en el Espíritu que en la carne, porque la carne y el Espíritu no se llevan, y la carne como la religiosidad también estorba la vivencia del Espíritu Santo. Y vivir en la carne es darle deleite a la carne en todas las áreas de pecado de la carne, incluyendo la vanidad de la carne, la glotonería de la carne y muchas cosas del descuido de
la carne y muchas cosas que no se captan, que esa vivencia no es solo por pecado, sino porque hay otras como las que estoy mencionando. La egolatría, que es una idolatría personal de la persona, que se puede sentir un Dios que también estorba en la carne el mover la presencia del Espíritu Santo. En la carne, que voy a otro lugar en lugar de venir aquí, que prendo la televisión en lugar de darle un momento de oración al Eterno. En la carne, que siempre está buscando el pleito, siempre el choque, la crítica, la envidia, la condenación y todo eso que alimenta la carne de una manera negativa y la fortalece en oscuridad. Y no se diga las prácticas de adicciones, y no se diga las prácticas del ocultismo, y no permiten la pureza del Espíritu Santo. Y la carne está viviendo en esa bajeza y está viviendo espiritualmente en un inframundo de oscuridad, dependiendo de un mundo bajo, de un nivel bajo, de una manera terrenal, animal, diabólica. Y el Espíritu Santo nos da una vida de pureza, de santidad, de fortaleza, de relación con el Padre, de poder y hacer la voluntad que Él demanda en nuestras vidas. Amén. De ahí que habla del fruto del Espíritu Santo, como que habla también de las obras de la carne. El viento está soplando porque quiere que salgamos de esa religiosidad, que entremos en una vida de verdadera fe y que dejemos las obras de la carne para vivir en la obra, en el fruto del Ruach HaKodesh, en la presencia permanente del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces usted dice: Señor Yeshua, bendito eres? Padre, te amo, te bendigo. Muchas, sí es válido. ¿Por cuántas veces dice Espíritu Santo, gracias? Espíritu Santo, gracias porque regresas el alma a mi cuerpo. Cuando amanezco, Espíritu Santo, un día más de vida. Gracias, Espíritu Santo, porque voy caminando en la calle y tú me proteges y voy con esa seguridad, voy con esa confianza. Tal vez dirán: usted está loco, anda hablando solo. No. Estoy hablando con el Espíritu Santo. Ya muchas veces he dado el testimonio de cuando empezamos con el Señor, poníamos una silla y yo me sentaba enfrente de la silla y me ponía a platicar con el Espíritu Santo como si fuera una persona, creyendo que le hablaba a Él, creyendo que Él me oía. Y iba manejando y iba yo platicando con Él del lado derecho y yo manejando. Y ayúdame, Espíritu Santo, a llegar temprano al trabajo. Y cuando estaba comiendo y me había convertido al Señor y todos los amigos me habían dejado, yo pedía un plato con comida y el mesero me decía: y la persona no llega y ya está aquí el plato. Y yo le decía: no, es que no es una persona y es que no va a llegar. Ahí está el Espíritu Santo conmigo. Y hacía yo una participación con Él, una relación con Él. Ellos no lo veían, yo no lo veía, pero yo lo sentía. Y una manera de ver al Espíritu Santo, por cuanto es Espíritu, es sintiéndolo. Amén. Y esa carne empieza a vivir su vida carne, pero también al mismo tiempo podemos vivir vida espíritu. Un cuarto punto, y que está también precioso, es que cuando dejamos la religiosidad, denominación, idolatría, cuando empezamos a caminar en fe, cuando empezamos a dejar la carne, entonces empieza a darse esa vivencia del Espíritu Santo y podemos ver el reino y podemos entrar. Verso 3: si no naces de nuevo del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y el verso número 5: si no naces de la palabra, agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Una cosa es ver
y otra cosa es entrar. Yo veo sanidades, liberaciones, un milagro, testimonios. Ahí estoy viendo el reino de Dios. Por otra cosa es entrar, que yo oro y sanen, que pide el milagro y se da para él o para mí, que se ora por la persona y se le ve el demonio, que se ora por la persona y es fortalecida y es levantada y es puesta en una nueva relación con el Señor. Una cosa es la fe natural y otra es la fe en el Espíritu. Hay quien solamente ve y hay quien entra. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y que está ahí la presencia del Señor por medio del fuego, y el arbusto ni se quema ni se consume y el fuego no se apaga, lo está viendo. Pero después entró al reino, no solamente lo vio y dijo: iré y veré, veré e iré. No es suficiente ver, hay que entrar al reino del Eterno. Y si yo veo una menorá o un candelabro y tiene sus 7 brazos, lo estoy viendo. Pero si entro al reino de la menorá, sé que es el Espíritu del Eterno, de sabiduría, de poder, de perfección, de inteligencia, de conocimiento, y sé el significado de los 7 brazos, y hay una oración y hay una meditación. Me codifico, me relaciono en lo espiritual. De otra manera no entro, solo lo veo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario no solo ver el reino, entrar a la presencia del Espíritu Santo en una vida más espiritual, en una vida, repetimos, en esa relación con Él. Por eso es que dice, para entrar es necesario nacer. Para ver, para entrar, ya nacimos, pero no lo vemos ni entramos. Es necesario seguir este orden para entonces adorar al Dios conocido. Y no, como dice ahí la Escritura en el libro de los Hechos, al Dios no conocido. Y es cuando Pablo les empieza a aclarar en este paralelismo para con Nicodemo. Y finalmente terminamos con el verso 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el Espíritu Santo. Él va a soplar. Hay veces que vamos a casas y donde hay presencias y oramos, estamos quietos y de repente nos mueve así, movimientos no míos, y hasta que me hace así, luego como que me empuja así y me empuja hasta que llego a un cuadro que está contaminado por alguien que lo pintó siendo o practicando algo de oscuridad, o me lleva al closet y hay algo ahí. Entonces Él nos mueve. Él mueve nuestro pensamiento. Él pone la persona cuando oramos. Si no estaba yo pensando orar por X persona, hermano, y le ha pasado a usted. Él pone el canto de alabanza en mi mente, en mi corazón. Cuando despierto me baño. Él hace que yo despierte y estoy despertando hablando en lenguas del Espíritu. Él pone la palabra cuando le hablo a la persona que no conoce de Él, y yo me admiro cómo le hablé. Esas palabras yo no las podría haber dicho nunca. Ahí dice que vamos a ser como el Espíritu, en una vivencia espiritual, en una presencia espiritual. Va a llegar un momento en que ya no podemos estar tranquilos como usted cuando no puede venir a la casa del Señor. Y por algo que sucedió y está incómodo, o va llegando tarde y se siente mal, siente que algo le faltó. Eso va a pasar cuando ya estemos viviendo como el Espíritu Santo. Eso va a suceder. Yo no entiendo el por qué, cómo, cuándo y dónde. Y alguna vez les hemos dicho que yo venía para acá en el auto
y terminé ahí por Municipio Libre. Cuando yo reacciono, digo, ¿qué hago aquí? Me paro en una esquina y llega un hombre y me dice, hábleme de Dios. Dios me reveló que llegar a esta esquina, que iba a llegar alguien en un carro azulito y que me iba a hablar de Dios. Y yo dije, ¿cómo llegué aquí? Yo venía a 7 calles al templo y me lo volvió a hacer otra ocasión. Y así el Espíritu Santo va moviendo. Una vez hace años, yendo por Eje Central, lo que antes era Niño Perdido, yo iba a ver un encargo de un cuadro, de un reconocimiento para un maestro del seminario en la calle Belisario Domínguez. Los hacía, no sé si todavía, y me meto a la calle Belisario Domínguez y voy caminando y hay un edificio y el Espíritu Santo me detiene. Yo ya no podía caminar y me dijo, entra a este edificio. Y todavía le digo, Espíritu Santo, déjame ir a encargar el cuadro. Y luego quiero conocer las ruinas que habían descubierto apenas ahí, las del Zócalo, hace muchos años atrás. Así le dije y empiezo a moverme y empiezo a caminar. Llegué al negocio y encargué el cuadro y me salgo y me voy derecho a conocer las ruinas. Y cuando me doy cuenta, otra vez el Espíritu Santo me detiene. Y volteo y era el edificio. Dije, ¿cómo? Si yo salí para allá, yo no me di cuenta en qué momento me regresó y me volvió a poner enfrente del edificio. Abra a mi izquierda, dice, entra. Dije, no, pues así sí entro. Ni cuenta me di. Subo hasta un 3er o 4er piso. Dije, ¿y ahora qué hago? Se toca la segunda puerta. Izquierda, voy, toco. Y sale una mujer y dice, ¿qué desea? Le digo, pues soy siervo de Dios, vengo a hablarle del verdadero Dios. Y dice ella, yo soy testigo de Jehová por 10 años y en este momento le estaba diciendo a Jehová, tráeme un siervo de Dios que me hable de tu verdadera existencia. ¿Quién nos movió? ¿Quién me hizo subir? ¿Quién me hizo regresarme? Esta persona se integró a la congregación, fue bautizada, pero ¿quién me movió? ¿Quién me subió? ¿Quién hizo que me regresara y le diera esa palabra? Así es, el que es como el viento, como el Espíritu, y Él nos va a mover, nos va a llevar. Dice ahí, Él viene de donde quiere y va donde quiere y nadie sabe de dónde viene. Así Él nos va a mover, aunque no nos parezca, no nos guste y no nos demos cuenta. Él nos va a empujar de una manera milagrosa, porque cuando dependemos del Espíritu Santo vamos a hacer lo que Él dice y vamos a hacer como Él es. Nuestra vida ya no va a depender de mi gusto, de mi deseo, de lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Va a depender de lo que Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiera. Amén. Y nos va a empujar y nos va a mover, y aunque no queramos nos va a empujar como el viento, y vamos a ser como el viento, aquí, allá, por allá, con los niños, con los ancianos, con los que están en problemas de oscuridad, en adicciones, con el que no tiene trabajo, con la anciana, con quien sea. Él nos va a mover inesperadamente, espontáneamente. Así es el Espíritu, y así seremos nosotros, movidos por el viento de su presencia para la gloria de su nombre. Y entonces vamos a decir al Dios conocido, en el que tengo relación, intimidad y conexión, es al que sirvo, es al que vivo. Y como dice la palabra aquí adelante, cuando leímos el libro de los Hechos, al Dios no conocido, y les predica Pablo, y así terminamos. En el verso 27 de esta relación, en el 23 dice al Dios no conocido, y él les empieza a predicar y les dice en el 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos, en el Espíritu Santo vivimos,
En el Espíritu Santo nos movemos y en el Espíritu Santo somos Espíritu. Nos movemos con el Espíritu y vivimos con el Espíritu. Y somos Espíritu porque Él vive dentro de nosotros y dentro de nuestro espíritu humano. A Él sea la gloria. Prepárense, porque si usted no vive conforme el Espíritu Santo, no es la manera correcta. Y tendremos bendiciones, pero no las que podemos recibir. Y tendremos experiencias con la presencia de Él, pero no la permanencia. Y tendremos cosas hermosas, pero no todas las que podemos alcanzar. Y tendremos milagros y tendremos victorias, pero medidas. Y en la presencia del Espíritu Santo no hay medición, decíamos, y no hay control. Y es una manera de vivir sin saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo o de qué manera. Amén. Es la forma y la manera que enseña la Escritura. Al Dios no conocido, sino al Dios que tenemos que conocer más cada momento, cada día. Cierre sus ojos. Renuncie a lo que tiene que renunciar. Hablamos de una vida religiosa costumbrista. Y la presencia de Dios tiene que haber algo diferente en su vida, carácter, pensamiento. Hablamos de que nos mueve una vida de fe. Y el enemigo de la fe es la duda, el miedo, el temor, la incredulidad, sequedad, frialdad, timidez, cobardía. Hay que renunciar a todo eso para entrar en esa relación de fe en el Espíritu Santo. Y se habló de la vivencia en la carne. Hay que crucificar la carne orando de rodillas, en la incomodidad y el dolor del cuerpo, y no pararse hasta que la carne se va doblegando, se está controlando y dejamos de ser esclavos de la carne. Y hablamos de buscar ver el reino, de buscar entrar en el reino, de nacer de la palabra y el Espíritu Santo de la palabra, de ser bautizados en la palabra y de movernos como el Espíritu Santo nos mueva. En Él nos movemos, en Él vivimos, en Él existimos, en Él caminamos y en Él somos espirituales a la medida de nuestro trabajo espiritual. Padre, gracias por tu palabra, por lo que haces en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a buscar de tu luz, a buscar de tu amor, para vivir conforme a tu Espíritu Santo. Bendito seas. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén.